¿Cuál era tu nombre como luchador? Me puse Scissor, ¿César? sí, sí, por las tijeras de peluquero y todo. Ella tiene esclerosis múltiple. Ok. Ujú. Al momento de nacer, hubo una negligencia médica en el parto Sí. y salió ella dañada. ¿Tú crees en el destino? Ujú. Muchas veces yo creo que todos estamos predestinados a algo. Ajá. Ujú. Y yo me di cuenta, ya después de mucho tiempo, que la vida nos lleva por caminos, vamos a acabar agarrando caminos distintos, no sé el motivo, Ajá. pero al final todo tiene un destino. Hola, soy Iván Macías y hoy vamos a entrar al ring en Nesa, que pues es un santuario de la lucha libre, pero lo más fuerte de este lugar no es la colección de máscaras, sino el hombre que está detrás de las tijeras. Marco tenía pues, su vida resuelta en Estados Unidos, pero una crisis de salud de su hija lo obligó a dejarlo todo y regresar. Vamos a conocer su historia. Mi nombre es Marco Antonio Bernabé Sánchez, servidor. ¿A qué te dedicas, Marco? Soy peluquero. Peluquero. ¿Y cuánto tiempo tienes siendo peluquero? Tengo más de 23 años trabajando en una peluquería. ¿Más de 23 años? ¿Y Sí. empezaste aquí? No, yo empecé a trabajar en Los Ángeles, California. Me dice mi compadre, me dice, ¿qué crees que ya soy peluquero? Le digo, ¿a poco? Dice, sí. Para eso mi comadre, esta Licha, desde aquí de México, ella era estilista. Cuando llegó a Los Ángeles, trabajó en varias peluquerías y le llegó la oportunidad de que le vendieron una peluquería Ujú. y la agarraron, la aclientaron Ujú. y Roberto y tuvo que hacer peluquero porque tenía muchos clientes. A mi comadre Licha ya no se daba abasto. En la casa donde vivíamos Ajá. había un señor que trabajaba la jardinería. Ajá. Y por parte de él me consiguió trabajo mi compadre. Y trabajé un tiempo con él en la jardinería, Ajá. pero se acabó el trabajo Ajá. y ya llego con mi compadre un día temprano. Me dice, ¿qué pasó? ¿No fuiste a trabajar? Le digo, ¿qué crees que ya no hay trabajo en la jardinería? Me dice, ¿a poco? Le digo, sí. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues voy a meterme al car wash. Es buen trabajo. Y se queda pensando y me dice, ¿por qué no te vuelves peluquero? Y mi comadre le dice, sí, que se venga a ayudarnos. Ujú. Y ya empiezo con la peluquería con ellos en la Family Barbershop. Empiezo de ayudante. Ajá. Más bien que me enseñaron. Ok. Ya mi comadre me dijo, yo te voy a enseñar. Me dice mi comadre, quiero que seas un buen peluquero. Llega el momento de que me tengo que cambiar de ciudad. Mm. De Covina que vivíamos, me tenía que cambiar para la ciudad de Campton, California. Ujú. Y le digo a mi compadre, oye compadre, para ese tiempo ya eran mis compadres. Le digo, oye compadre, me tengo que ir a Campton. Dice, ¿a poco? Le digo, sí. Y me dice, ¿y ahí qué vas a hacer? Le digo, pues voy a buscar trabajo. Y sí. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a buscar a Enrique Medina. Dice, tiene una peluquería en el este de Los Ángeles. El negocio de don Enrique se llama Quadrilateral Barbershop. Ya paso y toco, me entro y sale Benita Soriano, la esposa de don Enrique. Me dice, ¿qué se te ofrece? Le digo, estoy buscando a don Enrique. Yo hasta ese momento no conocía a don Enrique. Hasta ese momento no lo conocía. Le llama a Benita y sale don Enrique. Ujú. Y me dice, sí, ¿qué se te ofrece? Don Enrique, yo soy Esteban. Le digo, me manda Roberto Martínez. Dice don Enrique, ah, Roberto, mi amigo Roberto. Dice, sí, fuimos juntos a la escuela. Fuimos juntos a la escuela de peluqueros. Le digo, sí, me dijo que tú tenías una peluquería muy bonita y la vine a ver. Hasta ese momento no le había dicho que yo iba a buscar trabajo, ¿ah? Ujú. Y ya veo su peluquería de don Enrique, se llama el Cuadrilátero, máscaras y todo. Me dice, sí, dice, esta es mi peluquería, mi barbershop, dice él. Empezamos a platicar. Me empezó a contar parte de lo que hacía don Enrique, los luchadores, las máscaras, todo. Ujú. Y ya entre la plática, Ajá. le suelto la bomba, ¿no? Oiga, don Enrique, ¿no ocupa un peluquero? Y se queda pensando don Enrique, me dice, sí, sí ocupo un peluquero. ¿Tienes licencia? Le digo, no, no tengo licencia. Mm. Dice, no, es que ocupo una persona con licencia. Porque en Estados Unidos las multas por tener una persona trabajando sin una licencia Ajá. son algo altas. Ok. Y hay muchos inspectores que van a las peluquerías o la barbershop a buscar gente que no trabaja, ¿verdad? Que no tiene licencia. Le digo, pues si no se puede, no hay ningún problema.
Le digo, no, pero de todas maneras venía a ver la peluquería porque me dijo Roberto que estaba muy bonita. Se queda pensando, me dice, ¿qué sabes hacer? Le digo, pues sé hacer casi todo, ¿no? Cortes regulares, cortes de dama. No, ese momento no le dije de dama. Le digo, casi hacer de todo, pero el flap tap, un corte que se llama flap tap, tapa plana, le llaman aquí en México. Le digo, ese corte no me gusta hacerlo. Y nunca me gustó hacer ese corte, ¿no? Mi comadre me enseñó, pero nunca me gustó. Me dice, no te preocupes, dice, ese corte es mi especialidad. Yo hago todos los tapaplanas que vienen. Le digo, bueno. Me dice, ven, Benita y Selene estaban adentro, estaban trabajando. Le dice a don Enrique, vengan, ¿sí? Él se llama Esteban y mañana va a venir a trabajar con nosotros para que le pongan más agua a la sopa, dijo don Enrique. Pues ya quedó ahí, me despedí de ellos y me fui. Al otro día empecé a trabajar con ellos. Y ya en el transcurso que estuve trabajando con ellos, me dice don Enrique, ¿no te gustaría ser luchador? Le digo, ¿a poco se puede? Me dice, sí, dice, yo he entrenado gente y la he hecho luchador. Unas muchachas que te conozco, las hice luchadoras. Dice, nada más que el problema ahorita es que yo no puedo entrenar. Le habían dado 2 preinfartos a don Enrique. Dice, pero cuando me componga, pues le echamos. Le digo, está bien. Y trabajé con ellos. Estuve trabajando con ellos un tiempo. Pero de ahí ya me tuve que regresar. Tengo una niña especial y se me puso mala. Ella tiene esclerosis múltiple. Okay. Al momento de nacer, hubo una negligencia médica en el parto. Sí. Y salió ella dañada. Y ya me hablaron de aquí de México. Y le digo a Benita, me tengo que ir. Me dice, sí, está bien. Le digo, nos vemos mañana. Le digo, no, me tengo que ir para México. ¿Cómo que tienes para México? Le digo, sí. Ya le platiqué cómo estaba. Me dice, ay, ¿cómo te va? Le digo, pues ahorita al rato. Me dice, no, mejor espérate hasta el sábado y nosotros sacamos a Tijuana. Y ya te vas. Bueno, ya me regresé para México. Y aquí llegué. Vimos a mi hija se compuso. Para ese tiempo yo nada más venía por un mes. Me iba a volver a regresar a Los Ángeles a trabajar. Venía por un mes. Pero ya pasó un mes, me quedé con mi hija. Pasó otro mes, me quedé. Y dije, no, pues en realidad ya no voy a regresar, ¿verdad? Voy a quedar aquí. Y don Enrique me llamaba, me decía, ¿vas a regresar? ¿Cuándo te regresas? Ya le dije, un mes, primer mes. Después, ¿cuándo te regresas? El segundo mes. Ya después del segundo mes le digo, ¿sabe qué, don Enrique? Ya no voy a poder ir. Yo pienso que me voy a quedar aquí. Me dice, bueno, si algún día quieres regresar, nos avisas a ver qué podemos hacer por ti. ¿Quiénes son los que están ahí? Esta foto es del Cuadrilátero Barbershop. Aquí vemos, se encuentra don Enrique Medina, Benita Soriano, Selene, fue cuando fue Máscara Sagrada, y yo, ya llegó el momento que digo, ¿qué voy a hacer, no? Tengo que trabajar. Y puse la peluquería. Sí. Y como la de don Enrique se llamaba el Cuadrilátero Barbershop, a mi peluquería yo le puse el RIM Peluquería. Y empecé a trabajar aquí en México. Y empecé a conectar luchadores. Empecé a hacer unos eventos. Y el primer luchador que traje se llama Fuerza Aérea. Es un señor, ya falleció en la pandemia. Y me dice, te regalo esta máscara para que empieces tu colección. Le digo, muchas gracias. Y de ahí empezó mi colección de máscaras. Fue el primer luchador que llevé para el Día del Niño. Esta es la del primer día que hice el Día del Niño, hace 22 años. Te digo que el luchador, él es de Fuerza Aérea, Mini Fuerza Aérea. Él fue el que me regaló la máscara, la primera máscara que tengo, que me dijo, te voy a regalar esta máscara para que empieces a tener tu colección. Te digo que el destino, pasa un muchacho y me dice, ¿no has ido al gimnasio que está en la calle 19? Le digo, no. Dice, ahí entrenan lucha. Le digo, ¿a poco? Sí. Y voy al gimnasio, entro y está un muchacho, ese muchacho está en una foto aquí conmigo y su máscara también. Voy y le digo, oye, ¿puedo entrenar contigo? ¿Las quieres entrenar? Le digo, sí. Le dice, bueno. Me puse a entrenar con él. Ya entrenamos. Para ese tiempo sus hermanos estaban empezando a entrenar también. Sus hermanos entrenaban y ya entrené con ellos. Y ya entrenaba por tiempo porque ese trabajo es algo especial. Hay que estar aquí para que vengan clientes a verte, ¿no? Si no estás, los clientes se van. Y yo cuando tenía tiempo iba con ellos. Y lo agarré como un hobby. Me divertí como un hobby. Y sí, algunas veces me subí al ring ahí a luchar. ¿Cuál era tu nombre como luchador? Me puse Císor. ¿Císor? Sí, sí, por las tijeras de peluquero y todo. Sí. ¿Y cuál era tu máscara? ¿Tienes también por acá o no? Sí, la tengo aquí. Es esta. Ok. Esta foto fue cuando te digo que entrené un poco.
Ujú. y ya estuve echando maromas ahí con mis amigos. ¿Quién eres tú? Yo soy el que está de negro Ujú. y el que está a un lado mío es mi amigo, se llama Estuario, lucha como Estuario. O sea, ahí estaba el Scissors y el estuario. Sí, sí soy Estuario. Ok. Por lo regular, el niño traigo aquí luchadores. Nos tomamos fotos, dulces para los niños, un refresco y ya cuando es el aniversario de la peluquería, Ajá. hago un evento de lucha. Ajá. Sí, hacemos un evento de lucha también para los clientes, para los niños. Ajá. Ya, pero ya en una arena. Ok. ¿Y cuándo es el aniversario? En julio. ¿Al julio? Sí, en julio. Bueno, ¿dónde está ubicada tu peluquería para que vengan a verte? Está en Ciudad Nezahualcóyotl, Avenida Chimalhuacán número 85, Colonia Maravillas, entre calle 20 y calle 21. Ok. ¿Y de a qué horas a qué horas estás abierto? Entre semana, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y domingo de 10 a 4 de la tarde. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Te digo que el destino yo creo que nos hace nos lleva por caminitos. Uno dice que escoge, pero no, como que nos va empujando hacia donde tiene uno que llegar. Ajá. Ok. Y a mí me gustó todo. Lucharán a 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo.